licenciado en Filosofía en el UNSTA, que es la Universidad de Tomás de Aquino en Tucumán. Además, se puede mencionar que es docente en la Universidad Austral, en el STEMA, ha dictado clases en distintas facultades del país y del exterior, y tiene, bueno, una innumerable cantidad de libros publicados, además de documentos y distintos trabajos de divulgación sobre filosofía, economía, epistemología. Podemos encontrar un montón de sus trabajos, como de sus conferencias y clases en la web. En YouTube está realmente colmado. Así que, bueno, tiene un blog que después le voy a pedir que lo mencione porque no lo tengo anotado, pero bueno, es un blog, me parece que se llama así. Sí, si después tengo el chat available, colocamos el Dale, fantástico, sería muy bueno. Y bueno, la idea hoy, se van sumando, yo creo que se van los chicos más, fabuloso. La idea es hoy tocar un tema que tiene un poco de polémica, genera polémica en muchos aspectos. Menciono una cosa, este Google Meet tiene la presencia de algunos alumnos de la Universidad Nacional de Villa María que están presenciando una cátedra, un seminario, y liberalismo, y bueno, precisamente la idea es ir trabajando distintos aspectos de uno y de otro, y nos pareció adecuado hoy tocar una temática que el profesor Zanotti es por excelencia uno de los que más ha trabajado en el país en este sentido, sobre la vinculación entre liberalismo y catolicismo, cristianismo. Yo más que todo apunto al catolicismo, creo que ahí está el punto más conflictivo. Entonces la idea es, en un primer momento, que el profesor nos mencione, nos ilustre un poco si existe alguna analogía entre estas dos doctrinas, qué es el liberalismo, qué entendemos por liberalismo y catolicismo, y si es posible no sé si una fusión, pero una buena convivencia. Yo creo que en este aspecto es muy bueno el trabajo que él hace sobre las encíclicas, y bueno, nos va a ir ilustrando un poco con el paso Así que, Gabriel, te dejo para que te vayas explayando, menciono cualquier cosa que iré haciendo algunas preguntas, y después al final daremos lugar para que el público haga algunas consultas, ya sea vía con el micrófono activado, si no me escribe y yo. Gabriel, son todos tuyos. Perfecto. Bien, supongo que se me escucha bien. Un gusto estar con ustedes. Ante todo, para que me vayan conociendo, quiero decirles que mi carta de presentación es que todos pueden estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Así que mi primera, digamos, lo que voy a exponer ahora va a ser sencillamente la primera parte de un diálogo que espero que sea fructífero. ¿Está? O sea, apenas yo termino de exponer, ustedes me dicen todo lo que opinan ustedes. Bien, ok, supongo que estamos viendo todos el humilde PowerPoint que he preparado, ¿no? Y fíjense, lo he titulado directamente El porqué del conflicto, presuponiendo que hay conflicto, ¿no? Y entonces el primer punto es darnos cuenta que antes del problema del liberalismo económico, la Iglesia Católica tuvo un problema con el liberalismo político. ¿Por qué? Bueno, esto que voy a decir ahora es esencial para solucionar el problema político. Hay que distinguir entre el iluminismo de la Revolución Francesa y los regímenes napoleónicos y el sistema político republicano constitucional derivado de la evolución de las instituciones jurídicas y políticas inglesas, que luego se concreta en la así llamada, porque no lo fue, Revolución Norteamericana y la Constitución Republicana de los Estados Unidos. Hay que hacer esa distinción fundamental. El magisterio pontificio desde los 1800 en adelante se enfrenta sobre todo con un liberalismo en un sentido más amplio que el tema político, un liberalismo filosófico, totalmente opuesto
al catolicismo, que Hayek mismo ha llamado liberalismo constructivista en sus escritos, y por lo tanto en ese momento el magisterio se le puede criticar o se le puede reclamar no haber visto bien el tema de la evolución norteamericana, pero en ese momento los pontífices se concentran en su batalla contra la Revolución Francesa y los regímenes napoleónicos, que, vuelvo a decir, estos regímenes también fueron criticados por Friedrich Hayek, ¿no?, como un liberalismo constructivista, como una dictadura absoluta de las mayorías, etcétera, etcétera. Ese enfrentamiento que tiene el magisterio con este tipo de liberalismo ha tenido muchos documentos que así lo registran, o sea, encíclicas pontificias y diversos tipos de documentos, pero tal vez las dos más importantes a efectos del término liberalismo es la Quanta Cura de Pío IX y la encíclica Libertas de León XIII, comillas, contra el liberalismo, que si ustedes la leen van a ver que hay dos liberalismos mencionados que son liberalismos filosóficos, son temas estrictamente filosóficos. Hay un tercer liberalismo mencionado que se identifica sencillamente con la doctrina de Rousseau, criticada también por Hayek, y el tema de los Estados Unidos ni siquiera está mencionado en todo el documento. Por suerte, el mismo León XIII tiene una carta llamada Longinqua Oquea, dirigida a los obispos norteamericanos, justamente, donde elogia la situación de la Iglesia en los Estados Unidos, ¿no? O sea, para que ustedes vean que el mismo León XIII sí logró hacer esa distinción. Pero a partir de esta situación se dan dos líneas dentro de los católicos, a partir de fines del siglo IX se dan dos líneas. Católicos tradicionalistas que se aferran a la literalidad de estos textos, no quieren hacer ninguna distinción y rechazan todo liberalismo político en bloque. Son los católicos que podríamos llamar tradicionalistas, ligados al movimiento La Acción Francesa. Busquen en internet qué significó ese movimiento. Y fue un movimiento que prácticamente unía las monarquías católicas del antiguo régimen francés con el catolicismo, punto. Y los demócratas cristianos de fines del siglo XIX en adelante, que afirmaban que una democracia republicana era compatible con la fe católica, que no había contradicción, entre los cuales se hallan a fines del siglo XIX figuras importantes como Monseñor Dupanloup, Lacordaire, el gran dominico francés, restaurador de la orden dominica en Francia, y los laicos Montalembert, Ozanam, Lord Acton, me olvidé de colocarlo, y ya en el siglo XX el sacerdote Luigi Sturzo en Italia y el laico Jacques Maritain en Francia. Bien, por lo tanto, esta segunda línea ya implicaba una no contradicción, una compatibilidad en cierta medida entre el liberalismo político y el catolicismo. Desde Pío XII al Vaticano II, el magisterio hace muchas aclaraciones sobre el tema de la democracia constitucional, de tal modo que estos problemas de alguna manera se van solucionando. Pío XII inicia su magisterio con tres grandes documentos, Summi Pontificatus en 1939, Consempre en 1942, Benignitas et Humanitas en 1944. Estos documentos preparan el terreno para las democracias cristianas posteriores a la Segunda Guerra, sobre todo la alemana y la italiana, ¿no? Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, establece claramente la compatibilidad entre catolicismo y democracia constitucional. Esa encíclica prácticamente parece un pequeño tratado de derecho constitucional. El Vaticano II afirma la distinción entre Iglesia y Estado, los derechos personales, el derecho a la libertad religiosa. Y Benedicto XVI ya es lo que podríamos llamar como el culmen de compatibilidad, a pesar de la imagen de ultraconservador que le hicieron, entre liberalismo político y catolicismo, sobre todo en el discurso del 2008 a Mary Ann Glendon, la embajadora norteamericana de los Estados Unidos,
y fundamentalmente en los discursos que realiza ante el Parlamento inglés en 2010 y el Parlamento alemán en el 2011, donde afirma claramente la compatibilidad entre el Estado de Derecho como evoluciona en Inglaterra y la fe católica sin ninguna contradicción. Bien, esto por lo menos bastaría para solucionar el problema del liberalismo político. Pero, por supuesto, el mayor problema se concentra en el liberalismo económico. Mayor problema, no sé si mayor, bueno, la verdad mayor es relativo, ¿no? Tal vez mayor problema en relación a lo que se ha difundido o lo que nos preocupa, ¿no? Porque a ver, esto primero que acabo de decir puede resultar medio conocido por muchos, como diciendo, bueno, este no es el problema. Cuidado, lo fue precisamente a fines del siglo XIX, mucho más que el tema del liberalismo económico. Lo que ocurre es que los tiempos van cambiando y ahora el mayor problema es el problema del liberalismo económico, ¿no? Primer punto, normas para la interpretación de las encíclicas. Bueno, la teología seria se acabó hace mucho en el elemento humano de la Iglesia, pero cualquier teólogo serio sabía que en cualquier documento pontificio hay que distinguir entre lo doctrinal y lo prudencial, ¿no? Lo doctrinal, y sobre todo en temas de doctrina social de la Iglesia, tiene que ver con los grandes principios de derecho natural primario y secundario que se encuentran en los problemas sociales de los que hablan los pontífices, y lo prudencial se refiere a la evaluación de las circunstancias históricas a la luz de determinadas ciencias sociales y propuestas concretas, tanto políticas como económicas, ¿no? Por lo tanto, en cualquier documento pontificio hay que distinguir entre los dos ámbitos, lo doctrinal y lo prudencial. Lo doctrinal es menos opinable, lo prudencial es el ámbito de lo opinable en relación a la fe. O sea que los fieles católicos tienen derecho, valga la redundancia, a opinar en lo opinable, pero que es mucho más de lo que a veces la opinión pública dentro de la Iglesia supone en determinados periodos históricos. Con León XIII la cuestión comienza relativamente bien. La encíclica Rerum Novarum, de fines del siglo XIX, es una intensa crítica al socialismo. No hay en esta encíclica un rechazo al sistema capitalista de producción. Sí, en todo caso, se podría decir que surge un primer problema con respecto a lo que significan las normas de justicia en el tema de los salarios. Sobre eso podemos debatir después, pero era como un tema particular dentro de la encíclica. La tónica general de la encíclica era a favor de una especie de corrección moral del capitalismo ya existente a fines del siglo XIX contra las propuestas socialistas y marxistas. Eso se mantiene relativamente así hasta 1931, cuando surge la ultra famosa encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI. Esta encíclica ha tenido dos interpretaciones. Wilhelm Roth, que por ejemplo, un gran defensor del libre mercado, la considera una encíclica pro mercado por la defensa que hace la encíclica del principio de subsidiariedad, ¿no? Interpretado a favor del libre mercado, o sea que el gobierno no debe hacer aquello que los privados pueden hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la misma época, fíjense, la encíclica está escrita prácticamente 2 años después de 1929, y Pío XI interpreta esa crisis como una crisis intrínseca del capitalismo, sin hacer mayores distinciones. Habla de una expresión que todavía algunos siguen utilizando, el imperialismo internacional del dinero, ¿no? Habla del orden corporativo profesional como la regla social del catolicismo. Algunos interpretaron eso como el derecho a las libres asociaciones privadas derivada del principio de subsidiariedad. Esa sería la interpretación liberal de lo que él quería decir.
Pero en ese momento se podrán imaginar que los católicos a favor de Mussolini y de Franco interpretaron esa expresión como a favor del corporativismo fascista, y Pío XI no hizo ninguna aclaración al respecto. Así que esta encíclica ya produce, en ese sentido, bastantes complicaciones. Con Pío XII, a pesar de que habitualmente esto es ignorado, él tiene no tiene una encíclica sobre temas económicos, lamentablemente, pero tiene muchas alocuciones y discursos donde defiende enfáticamente la libre iniciativa privada, el derecho a propiedad privada. Quiere decir que con Pío XII, digamos que hay un ambiente a favor, tanto de las democracias cristianas como de las organizaciones de economía de mercado que adoptan alemanes e italianos después de la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII, antes de la encíclica que ya nombré, ¿no?, la Pacem in Terris, de 1963, en 1961 escribe la Mater et Magistra. La Mater et Magistra también tiene una interpretación a veces liberal, porque afirma mucho el principio de subsidiariedad de la propiedad privada, pero cuando Juan XXIII se pone a hablar de temas de política económica concreta, prácticamente afirma un programa de gobierno completo, ¿no?, con muchas medidas intervencionistas, y muchos católicos obviamente no hacen ninguna distinción entre lo doctrinal y lo prudencial. El problema sigue con Pablo VI, sobre todo por la encíclica Populorum Progressio de 1967, donde Pablo VI prácticamente, otra vez sin hacer ninguna distinción entre lo doctrinal y lo prudencial, afirma sin ningún problema la teoría del deterioro de los términos de intercambio y de la dependencia afirmada por la CEPAL. Se podrán imaginar que entonces entre la teología de la liberación ya existente en 1967, ¿no?, los movimientos revolucionarios católicos castristas, y esta encíclica que afirma directamente que los países industrializados del norte lo son por la explotación a los países del sur, bueno, el ambiente no podría haber sido más desfavorable para con los católicos que estaban a favor de la economía de mercado, ¿no? Con Juan Pablo II, bueno, ya sabemos cuál fue la evolución. Tuvo una encíclica, Labor Exercens, al principio de su pontificado, donde no había mayores evoluciones con respecto al panorama anterior. Una segunda encíclica del 88, Solicitud Rei Socialis, donde a pesar de que reiteraba ciertas críticas al capitalismo como lo entendía Pío XI, sin embargo, tiene toda una primera parte donde destaca lo que Juan Pablo II llama la teología de la creación, el tema de la importancia del trabajo, la laboriosidad, hace una interpretación pro mercado del Génesis, y habla incluso de un derecho a la libre iniciativa. Así que en ese sentido hay un giro interesante, y ese giro se termina de concretar en la famosa Centésimos Annus, hoy por supuesto convertida en letra muerta absoluta, ¿no?, la famosa Centésimos Annus, donde está la famosa aclaración sobre el término capitalismo, ¿no?, capitalismo en sentido positivo y capitalismo en sentido negativo, donde Juan Pablo II dice directamente que un capitalismo sobre sólidas bases jurídicas puede interpretarse como una economía libre, una economía de mercado, que eso no presenta contradicciones con la doctrina social de la Iglesia, y en su momento, estamos hablando de 1991, muchos católicos partidarios del mercado consideraron que el problema con esto está solucionado, ¿no? Fue una interpretación demasiado optimista, en mi opinión, pero digamos que el ambiente en ese momento era muy favorable. Bueno, eran los 90, ¿no? La caída del muro, las políticas de privatización en América Latina, Juan Pablo II hablando a favor del capitalismo, así que todo el mundo prácticamente suponía en esos años, ustedes eran muy chicos o no habían nacido, pero todo el mundo suponía en esos años que el mundo se encaminaba hacia la democracia, hacia la economía de mercado, y que prácticamente, ¿no?, se cumplía la predicción de Fukuyama sobre que íbamos a vivir en un mundo feliz, democrático y capitalista. Bueno, como ustedes pueden ver, no fue así, no sé si reírme o llorar. Bien, entonces, ahora, con Benedicto XVI, fíjense, a nivel político la cuestión es excelente. Los discursos de Benedicto XVI, yo incluso los recomiendo para aprender lo que es el Estado de Derecho. Directamente están a la altura
O sea, los conceptos de Benedicto XVI están a la altura de Friedrich Hayek con respecto a ese tema. Es más, no lo cita, pero de casualidad, porque prácticamente es un pensamiento paralelo, ¿no? Y en el tema del mercado no molestó. Escribió una famosa encíclica, Caritas et Veritate, donde habla de 3 aspectos en la vida económica. El tema del mercado, hay una definición muy compatible con la escuela austríaca acerca de lo que es el mercado en Benedicto XVI. Habla de la justicia distributiva y habla de la economía del don. Por supuesto, muchos católicos interpretaron que la economía del don, de la cual hablaba Benedicto XVI, y que no había muchas definiciones específicas o concretas, muchos católicos dijeron, ahora es la economía del don y no el pérfido capitalismo egoísta, explotador. Bueno, esa fue la interpretación intervencionista de la encíclica de Benedicto XVI, pero en mi opinión totalmente arbitraria, ¿no? Benedicto XVI en ningún momento hablaba del Estado donando lo que no tiene, pero bueno, listo, cosas obvias, ¿no? Y llegamos entonces hacia Francisco, y si nos circunscribimos al tema específicamente económico, todos sabemos que, ¿no?, la Evangelium Vitae es muy crítica con respecto al capitalismo, pero habiendo hecho todas las aclaraciones y análisis que hemos hecho hasta ahora, hay una similitud entre la Evangelium Vitae y la Quadragesimo Anno, que es una buena noticia en cierta medida si adoptamos criterios profesionales de interpretación teológica, ¿no? Porque, fíjense, la Quadragesimo Anno fue escrita en 1931, después de 1929, y con importantes críticas al capitalismo real de entonces, de esa época. La Evangelium Vitae fue escrita por Francisco después de la crisis capitalista después de la crisis que el capitalismo real tiene en el 2008, y el capitalismo criticado por Francisco de alguna manera se parece a ese capitalismo real criticado por Pío XI. Desde luego, todos sabemos que Francisco, en tanto Bergoglio, jamás va a estar de acuerdo con el libre mercado, pero desde el punto de vista de la interpretación teológica, cosa frente a la cual Francisco no puede dictaminar normas arbitrarias, se podría hacer la distinción entre el libre mercado y el capitalismo real, que muchos partidarios del libre mercado llamamos crony capitalism, ¿no? O sea, esta convivencia perversa entre privados y privilegios y prebendas estatales, que hoy es el capitalismo real en todos los lugares del mundo, más o menos. Europa, Estados Unidos, y ni que hablar América Latina, son crony capitalism, y por supuesto el máximo ejemplo de crony capitalism, o sea, de convivencia perversa entre privados y estados, es China, ¿no? Hacia la cual parece que ahora se va encaminando todo el mundo, ¿no? Bien. ¿Hay solución para este panorama? Bueno, ustedes opinarán después lo que les parezca, pero yo solamente puedo proponer 3 cosas. Primero, insistir en las normas de la interpretación de las encíclicas. Esas normas forman parte de toda teología seria, aunque ahora no queden teólogos serios. Sin embargo, la teología seria todavía existe como una idea en el topos uranos platónico, y por lo tanto siempre cabe distinguir en cualquier encíclica entre lo doctrinal y lo prudencial. Por lo tanto, si en una encíclica hay afirmaciones prudenciales a favor del estatismo o a favor del libre mercado, ninguna de las dos afirmaciones prudenciales son obligatorias para el católico. El católico, con todo derecho y respeto, puede decir: opino una cosa, opino otra. Esos temas son opinables dentro de la Iglesia. Lo son de derecho. Luego vamos a ver qué pasa con el de hecho. Segundo punto, e íntimamente derivado del primero, seguir defendiendo con calma el derecho del laico a la libre opinión en temas prudenciales. Por lo tanto, aunque nos lluevan críticas y condenas, etcétera, etcétera, el laico tiene que mantenerse firme, el partidario del libre mercado tiene que mantenerse firme y decir: como laico tengo derecho a estar a favor de lo que la escuela austríaca dice a favor del libre mercado, y saber defenderlo, por supuesto.
cuidado, esto es igual para todos. Un laico también puede decir, y yo como laico tengo derecho a ser keynesiano, y por supuesto que sí, ¿ok? Así que ningún problema en esos puntos. Y tercero, esto no es fácil, esperar. ¿Por qué? Porque hay un tema en la Iglesia que ha sucedido siempre y todavía sigue pasando. El clericalismo es la pretensión de derivar un sistema político y económico directamente a partir de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. El clericalismo está rechazado estrictamente por lo mejor de la doctrina católica, pero sin embargo es un ambiente, es una forma de pensar, es la forma de pensar de muchos pontífices que escriben todo en las encíclicas, ¿no? Prácticamente hasta cómo te tienes que lavar los dientes a la noche, ¿no? Y el laico que espera que el pontífice le diga cómo lavarse los dientes a la noche, ¿no? Eso se llama clericalismo. Ustedes van a decir, estás poniendo un ejemplo tonto. Sí, por supuesto, pero podría poner otros. ¿Okay? Por ejemplo, ahora se espera que Francisco nos diga cómo solucionar el problema ambiental y los laicos tomemos nota y obedezcamos al gran maestro al respecto. Bueno, eso se llama clericalismo. Pero cuidado, antes era Pío IX diciéndole a Italia cómo se tenía que organizar políticamente. O sea, es el mismo error, ¿se dan cuenta? Es el mismo problema. La papolatría, ni que hablar. Una cosa es el respeto al sumo pontífice como primus inter pares, una cosa es estar de acuerdo con la infalibilidad pontificia establecida en el Concilio Vaticano I para dogma y costumbres, y otra cosa es considerarlo como un Dios en la tierra al cual hay que obedecer y seguir en absolutamente todo lo que él diga, haga, no diga o no haga, ¿no? Bueno, estas dos cosas no han pasado y, gente, no hay solución rápida para esto. Está en los 2000 años de historia, los católicos que han intentado solucionar rápido estos problemas, tratando de derribar por la fuerza los duros muros del Vaticano, han terminado fuera de la Iglesia. Esa no es la solución. Hay que esperar y hacer lo que algunos estamos haciendo: escribir, dejar las cosas escritas, dejar las cosas dichas y esperar. Bueno, bien, yo creo que ahora estamos en condiciones de que me hagan 1000 preguntas, si es necesario. Gabriel, ¿Okay? Sí. Quería tocar un punto que vos mencionaste, que es el tema cuando hablaste de la acción francesa. Yo no puedo dejar pasar por alto a una figura que no es tan estudiada, pero es para mí muy emblemático, como es la de Jacques Maritain. Sí. Y lo que va a ser después, más adelante, las democracias cristianas. Vos mencionaste lo de Pío XII. Sí. Prácticamente es quien inaugura toda esta idea de la democracia cristiana en un contexto mundial bastante complejo. Como voy a hacer esta única pregunta, después voy a dejar a los demás que vayan consultando, pero mi pregunta es la siguiente. Después de estos paños fríos que la Iglesia o el Vaticano le pone cuánta cura, que es el punto de inflexión ahí del liberalismo con el catolicismo, ya sea Pío IX, Pío XI, Pío XII, el propio León XIII, la aparición de las democracias cristianas en Europa. Hablo en Europa porque creo que América Latina tiene otro contexto. ¿Cuánto contribuyó a todos estos planteos que vos viniste mencionando? ¿Cuánto contribuyó quién? ¿Maritain? Claro, Maritain, la idea de un liberalismo desde el cristianismo. Hablo de los ejemplos alemán, italianos. Bueno, Maritain fue una de las figuras más importantes en cuanto a la toma de conciencia de que la democracia republicana no era contradictoria con el catolicismo, cosa que muchos de los aquí presentes van a decir, pero que había que aclararlo, y había que recontra aclararlo después de las condenas al liberalismo político efectuadas desde Pío IX en adelante. O sea, recién Pío XII es el que empieza a hacer aclaraciones al respecto. Hay que ser justo con León XIII, que también hace aclaraciones importantes dentro de lo que se llama el corpus leonino de encíclicas. Hay aclaraciones de León XIII con respecto a la legitimidad que los católicos tienen para elegir las formas de gobierno. León XIII era consciente de la distinción entre Estados Unidos y Europa en ese momento. Todo esto fue una sana influencia que León XIII recibe cuando joven de Monseñor Dupanloup. En muchas
cuyas teorías aparecen de alguna manera en León XIII. O sea, León XIII ya es una moderación de Pío IX al respecto. Pero lo puse entre paréntesis para no pasar injustamente de Pío IX a Pío XII sin nombrar a León XIII. Ahora, en Pío XII sus escritos sobre el tema de la democracia constitucional son muy claros. Claro, los tradicionalistas hasta hoy siguen diciendo, no, en realidad eran aclaraciones y prevenciones que Pío XII hacía para prevenirnos de la perversión de la democracia. Bueno, yo no coincido con esa aclaración. Por supuesto que el discurso Benignitas et Humanitas de Pío XII critica a la democracia de masas, a la democracia ilimitada, pero Hayek hace exactamente lo mismo, cosa que los tradicionalistas habitualmente ignoran, no tienen idea de quién es Hayek, y si finalmente tienen idea, entonces lo critican porque es neokantiano y se van de tema, no hay vuelta que dar, nada los convence. Bueno, así que, y Maritain, desde luego, es una figura señera en esto. Ahora, esto no quiere decir que Maritain esté libre de problemas, está, o sea, a ver, como todo autor, ¿no? Pero obviamente en su momento el libro Humanismo Integral de 1936 fue una luz en medio de una oscuridad terrible de millones, pero millones literalmente de católicos que estaban apoyando a Mussolini y Franco. Así que Maritain en ese sentido cumplió una función importantísima, y tal fue el odio, ¿no?, que los tradicionalistas tomaron con Maritain, porque además lo consideraban un traidor porque Maritain había estado 2 o 3 años en el movimiento de la Acción Francesa después de su conversión. Tal fue el odio que le tomaron que incluso hubo un pedido de condena por hereje a Jacques Maritain, y gracias a Dios, nunca mejor dicho, gracias a Dios, y gracias a Pío XII rechaza totalmente el pedido de condena con una carta ultra publicada por los demócratas cristianos, una carta donde elogia la figura y los esfuerzos que está haciendo Jacques Maritain en ese momento. Así que sobre Jacques Maritain tengo un artículo que les puedo luego les puedo dar. O sea, luego voy a dejar mi email para que todos me pregunten lo que quieran y les puedo enviar bibliografía sobre todas estas cuestiones. Así que la figura de Jacques Maritain, y con esto concluyo, es injustamente olvidada hoy incluso por sectores liberales. O sea, es una figura que habría que analizarla más también desde nuestro lado, ¿no? Así que, en fin, es alguien muy importante. Bueno, acá tenemos el profesor Marcelo Montes, quiere hacer unas preguntas y le activo el micrófono para que, consulte sobre lo que crea necesario. Profe. Por supuesto. ¿Qué hace, Gabriel? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Marcelo? Escúchame, te quiero hacer 3 preguntas, 2 como liberal y una como católico. La primera... Voy a ver si lo puedo distinguir. Bueno. Una, vos estás en el Instituto Acton, has leído seguramente Historia de la Cristiandad, Historia de la Antigüedad de la Libertad, ¿no es cierto? Sí, de Lord Acton, sí. Sí, la pregunta es, ¿con qué fase o momento o lugar de la Iglesia Católica te sentís más identificado en términos liberales? ¿No? Porque hay toda una discusión, Edad Media, vos viste, hay muchos liberales que defenestran ese periodo, independientemente de la escolástica tardía, ¿no? Por ahí okay. Te saco de ahí. La otra, como perdón, liberal... Marcelo, una aclaración. ¿Con qué época de la Iglesia? ¿Con qué época de la Iglesia? De la Iglesia. Sí, no de la historia de la humanidad. ¿Con qué época de la historia de la humanidad de la Iglesia Católica? O contexto o lugar, porque, viste, también podrías decirme, no sé, me siento más identificado con la Iglesia Católica en Estados Unidos, ¿no? Ok, bueno. Con las dos cosas. Ahora te digo. Contexto y momento. La otra, como liberal, esta es más contemporánea, vuelvo para atrás después cuando te preguntes sobre la católica, la identidad católica. ¿Cómo te sentís vos? Bueno, hemos militado juntos en los 80, ¿no es cierto? ¿Cómo ves todo este panorama de las tribus liberales acá en Argentina?
si eso es conducente desde el punto de vista político o no. Esa sería la pregunta. Porque hay todo un debate respecto a la batalla cultural versus la batalla política, como si fueran dos mundos contrapuestos, y nosotros hemos militado en los 80 y sabemos muy bien que son absolutamente compatibles, pero bueno, a lo mejor ahora vos tenés otra opinión, bueno. Y la tercera, como católico, es con qué congregación de la Iglesia Católica te sentís vos más identificado, como católico Bien. y desde el A punto de ver, vista liberal, ¿no? la primera Esas pregunta, serían las tres. sí, discúlpame, creo que te voy a desolucionar un poquito, pero bueno, trata de comprenderme aunque no estés de acuerdo. Yo soy un filósofo vivo en el mundo de las ideas de Platón. Así que la verdad, con periodos históricos no me identifico con ninguno. Me identifico con el magisterio de Benedicto XVI. Es ahí donde yo me siento cómodo. Con Benedicto XVI yo me siento sencillamente en mi casa. Listo. Just like that. Listo. Después, con respecto a la segunda pregunta, siempre hubo tribus en el liberalismo. Hace poco escribí un artículo en mi blog donde volvía a reiterar que en los 80, cuando tú te acordarás, en la época de la SA, ahí también había liberales clásicos, anarcocapitalistas, randianos, creyentes, no creyentes, pero no sé por qué, no nos peleábamos. No nos peleábamos, no sé qué cambió. Bueno, yo traté de hacer... A mí me parece que las nuevas circunstancias históricas, este mundo... a ver, en los 90, si quieres, a mí me parece que el optimismo de los 90 nos mantenía unidos. Las nuevas circunstancias históricas, o sea, la caída de todas las predicciones optimistas, ¿no? El desastre, el soviet en el cual se ha convertido Europa, el desastre cultural, la caída prácticamente, que esto es horrible, de Estados Unidos como proyecto de nación, es algo terrible, es algo que no sé si alguien está tomando noticia de lo que eso significa, ¿no? La imposible convivencia fáctica entre culturas diferentes, y ni que hablar ahora el tema del coronavirus. Bueno, yo creo que todo esto... y por supuesto, los nuevos problemas culturales, el lobby LGBT, sus reclamos, etc. Yo creo que todo esto nos han tomado totalmente de sorpresa a los liberales. No, me parece que no tenemos capacidad de reacción teórica frente a todo esto, y entonces empezamos a matarnos y a pelearnos porque cada uno reclama su quintita como la que... Ese es mi diagnóstico. Frente a eso, te podrás imaginar, en todas estas tribus hay halcones y palomas. Y bueno, la cuestión, si bien es una analogía tal vez no muy divertida para los que somos palomas, ¿no? A todo el mundo le gusta ser un halcón, pero siguiendo la analogía, el diálogo entre las palomas existe. Está mi diálogo, por ejemplo, con Ricardo Rojas, que es randiano, es excelente, y así sucesivamente, ¿no? Y desde luego los halcones se matan y que se maten. ¿Qué quiere que te diga que se maten? Si les divierte, claro, no hacen ningún bien, porque cuando de vuelta el año que viene, si es que hay elecciones, tenemos que presentar una lista unificada para diputados, vas a ver que no lo vamos a lograr. ¿Y por qué? Porque fulanito se va a estar puteando con su tanito y yo con vos no. ¿Qué querés que te diga? Eso, Marcelo, eso no es estar a la altura de las circunstancias históricas, pero me parece que justamente no lo estamos. Y si no lo estamos, no lo estamos. Como católico, no tengo más que reiterarte esa famosa frase de las Sagradas Escrituras donde Dios dice: y Dios dejó al hombre en manos de su libre albedrío, ¿no? Así que con el mundo no sé qué va a pasar. La Argentina, yo estoy casi convencido, casi porque no soy determinista histórico, estoy casi convencido que la Argentina va a desaparecer. Nos invadirán los japoneses, los chinos, los chilenos, no sé, pero vamos a desaparecer, ¿no? Bueno, ahora, y yendo a la tercera, bueno, muy poca gente lo sabe, no tengo problema en hacerlo público, yo soy laico dominico, yo estoy en la orden dominica, ¿está? Yo estoy en la sección laical de los dominicos, y ahí también me siento como en casa, ¿está? En el espíritu de Santo Domingo. Ahora, eso no quiere decir, no voy a cometer el error que hacen algunos católicos de decir: mi espiritualidad, mi carisma es el mejor. No, ninguno es el mejor. Los carismas son recordatorios de determinados dones del Espíritu Santo, y hay una sana división del trabajo en la iglesia, y los dominicos enfatizamos unas cosas, los franciscanos otras, y así sucesivamente. Creo que lo único que me voy a atrever a decir es que
las pocas así secciones laicales que hay de las órdenes y congregaciones tradicionales son un poco más tranquilas que los nuevos grupos directamente laicales que se pelean mucho entre ellos. Los laicos dominicos no tenemos ningún problema en compartir un asado con los laicos franciscanos, bueno, cuando se pueda, ¿no? Pero otros grupos te digo que no, ¿eh? ¿Ok? Y ese es un problema. Bueno, en fin. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quiere preguntar ya sea con audio o si no, que escriba y transmito. Creo que coinciden todos, me parece. Sí, con audio mejor, hablemos así. Hay una coincidencia absoluta. No puede ser que nadie haya tenido ningún desacuerdo conmigo. La manera de generar las preguntas es blanquear los desacuerdos. Vamos, gente, no puede ser que todos estén de acuerdo. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, en realidad, todos y a todas. Yo, más que nada, lo que venía a aportar por ahí, más que a preguntar, esta cuestión de esta última pregunta que surgió con Marcelo y que siguió con vos, el tema de las diferencias. Yo creo que también está esta cuestión por ahí. Yo lo digo como una persona que se crió en un ambiente un poco hostil, que es la música, el ser adolescente, una adolescencia intensa, por decirlo de alguna forma, donde había mucha gente que, por ejemplo, por dar una idea, ¿no? Que tenía mucho consumo de drogas, una cuestión muy del rock y toda esa movida que fue también muy de los 2000, por ejemplo. Y de los 80. Claro, los 80 también, claro, tal cual. 80 y los 90 y los 2000 creo que tuvieron más o menos la misma época. Creo que todo ese día, por ejemplo, a mí me criaron obviamente en un ateísmo de base que me hizo cuestionarme un montón de cosas y que yo notaba que estaba muy cercano a la izquierda, que de hecho durante mis 20 fui bastante de izquierda en el sentido más anarquista de lo que tiene que ver con Proudhon, con Bakunin, etcétera, etcétera. Y lo que yo noto que por ahí tiene ese movimiento es que tiene cierta cercanía más real, por decirlo de alguna forma, más realista en un sentido no platónico, sino más aristotélico, más pragmático por ahí, de llegar a las juventudes que el liberalismo lo perdió, que el liberalismo se quedó muy en lo académico quizás, y creo que ¿cuál es lo que yo noto mucho con esto de la discordia entre grupos liberales? La discordia es como que termina trayendo gente, no sé si es gente necesaria, si es gente que es interesante, si es gente que es intelectual o si es gente que aporta, pero el caso clásico que tenemos en Argentina creo que es Javier Milei. Javier Milei fue a la televisión a pelearse con todo, y creo que Javier Milei acercó a mucha gente al liberalismo. No sé si es la forma, pero creo que nos da una cierta pauta, que es que nos está demostrando que no tenemos las herramientas, sí las intelectuales, porque creo que tenemos niveles intelectuales altísimos, pero creo que no tenemos herramientas de acercamiento a generaciones que se han criado con un discurso que era contra la libertad, que fue un discurso de los finales de los 90. Yo, por ejemplo, cuando cumplí 10 años, más o menos, pasó todo lo del 2001, y el discurso en mi cabeza era: esto fue culpa del neoliberalismo, el neoliberalismo generó esto, todos tenemos una crisis constante que nos va a generar el mercado, no podemos confiar en el mercado. Y cuando se cría con eso, es muy difícil agarrar la otra parte de decir, bueno, pero no, somos libres y tenemos la decisión de elegir y obviamente toda la filosofía liberal que eso atrae. Yo creo que tiene que ver mucho con eso también, y que, como decían antes, cada uno se encierra en su tipo de liberalismo. No, yo soy randiano, no, yo soy clásico, no, yo soy anarcocapitalista, y al final de cuentas nos terminamos dando cuenta de que todo el resto del espectro político se junta y nos pasa por encima. En este sentido, el peronismo no tiene problema de juntarse el peronismo de Perón con el peronismo kirchnerista para llegar a un puesto político, cosa que nosotros nos matamos, digamos, que eso sale un tema como el aborto y nos estamos matando por todos lados. Entonces yo creo que por ahí hay que buscar ciertos consensos o ciertos tipos de charlas, como decías vos. Yo sigo mucho a Ricardo Rojas, por ejemplo, sigo mucha gente de muchos ámbitos distintos, y creo que hay ciertos puntos en común que no estamos logrando consensuar y que sería por ahí necesario o importante. Es mi opinión, no sé, simplemente vine a dar esa idea. Sí,
Ay, ojalá tuviera una respuesta sobre esto. Me agarras en un momento de mi vida, Rodrigo, donde yo estoy medio escéptico con respecto a la famosa pregunta, ¿cómo llegar? ¿Por qué? Porque últimamente he estado leyendo mucho de una rama bastante poco frecuentada por los liberales, que es la psicología política. Bueno, uno va creciendo y hay otros autores en mi cabeza, entonces estoy muy influenciado en este momento por Fromm, con respecto a los problemas de la alienación. Ortega también entra en esto. O sea, las masas, estoy convencido de que a las masas, en general, en el sentido de Ortega y en el sentido de Fromm y Freud sobre el tema de la alienación, a ellas no se llega racionalmente, lamentablemente. Y entonces, frente a la famosa pregunta que me han hecho desde que tengo 14 años, ¿cómo llegar a...? En este momento tengo la peor de las respuestas posibles, no se puede. Ahora, dicho esto, lo que sí se puede hacer es, si seguimos a Freud, es lograr un liderazgo que de alguna manera establezca una transferencia positiva con esas masas. ¿Ok? O sea, si las masas están buscando, dado su tendencia a la alienación, un padre, en vez de un padre tenés que brindarle una especie de psicólogo social. Está con un liderazgo que intuitivamente las reconduzca hacia otros valores. El ejemplo clásico de esto es un Mandela, por ejemplo, cuyas masas le pedían venganza y él las redireccionó. Ahí tenés un perfecto ejemplo de un psicólogo social. Ahora, ¿estamos los liberales preparados para esto? Me parece que no. Primero, porque somos racionalistas, en un sentido iluminista del término, ¿no? Que es una ingenuidad conmovedora, es en última instancia casi casi un defecto barra virtud, es un error conmovedor, suponer que vos vas a aparecer por televisión con un pizarrón y gráficos y que la gente te va a votar. Bueno, eso es mucho mejor que ser un demagogo de miércoles, ¿ok? Pero igualmente es un error. Pero además, y bueno, porque además me parece que, bueno, discúlpenme todos, ¿no? Si soy medio narcisista en esto, mientras los liberales no podamos dialogar como Ricardo Rojas y yo dialogamos, perdonen que me ponga de ejemplo, no es simpático, no hay camino, no hay salida. Realmente, y me parece que para eso es necesario cierta madurez moral. Y si no la tenemos, estamos fritos. Listo, ¿qué quieres que te diga? Realmente, no tengo ningún invento para decir cómo lograr esta madurez moral, porque además, cuando no la hay, es inútil que te pelees porque formás parte de aquello que no querés. O sea, si un día me llevas a televisión a mí y a otra persona y a otro liberal que me está puteando y yo le empiezo a putear a él, ¿y qué solucionamos con eso? La verdad. En fin. Nada. Chicos, si no estamos a la altura de las circunstancias, no lo estamos. Ahora, ¿saben cuál es el optimismo de mi respuesta? Usted me decía, ay, Gabriel, danos un margen de optimismo. Muchos tienen la edad como para no cometer los errores de mi generación. Yo ya tengo 60, Roberto Cachanowski tiene 65, o sea, estamos viejos ya, gente, y si no estuvimos a la altura de las circunstancias, no lo estuvimos. Pero ustedes todavía pueden. Simplemente cuídense de no caer en los mismos problemas. O sea, muchos de ustedes todavía pueden. Los que me estén escuchando y tienen entre 25 y 30, tienen la oportunidad de frenar, rectificar, entenderse. ¿Okay? Creo, Gabriel, que algo que nos puede servir mucho, no sé si los compañeros y compañeras estarán de acuerdo, es, por ejemplo, cómo se enfrentan a la típica denigración de sos un facho, de los querés matar a todos, de si por fuera se... Porque yo me imagino que eso también ustedes en su momento, con su ideología también lo pasaron, y cómo haces a través de la racionalidad, porque obviamente, digamos, la racionalidad es muy difícil de explicar, tenés que ir a una base
material para explicar todo un sistema que tenés en la cabeza, que se pasa en la libertad, contra un argumento tan básico como que te digan, sos un facho y no sé, querés matar jubilado y la sarta de cosas, digamos, que te dicen cuando automáticamente hablas de liberalismo. Bueno, mira, bueno, yo no soy experto en comunicación política. Creo que tal vez una figura como Mauricio Vázquez sería interesante para ustedes sobre este tema en particular. Desde mi lado, yo te podría decir que frente a toda esa catarata de insultos y etcétera, hay que permanecer tranquilo, sonriente, afirmar lo suyo, sin ninguna pretensión de convencer a nadie, pero, ahora me decís, pará, sí, pero, ahora viene el pero me parece que las masas, dentro de su confusión, están tan desilusionadas de la casta política que captan al outsider. El outsider, sea de izquierda o de derecha, les produce cierta atracción. Entonces, mi recomendación es mantenerse ahí. Si lográramos llegar a la Cámara de Diputados es un excelente lugar para instalar temas, para decir absolutamente cualquier cosa, desentendiéndote de los votos futuros, para instalar el tema y ver en qué medida las masas desilusionadas de la casta política pueden captar al outsider. Pero esto que estoy diciendo es ultra recontraopinable. Yo te vuelvo a recomendar a Mauricio Vázquez como alguien que les puede proporcionar sobre estos temas mayor luz. ¿Ah? Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? No sé si alguien quiere escribir o directamente activar el micrófono. Bueno, mucha timidez en el grupo, pero bueno. Bueno, Gabriel, ha sido, nos ha ilustrado muchísimo, es un tema muy amplio, pero honestamente ha sido muy provechoso esta posibilidad de esclarecer algunos puntos entre el liberalismo y el catolicismo, cíclica desde la doctrina. Así que, bueno, te estamos muy agradecidos y bueno, estamos en posición aquí de Villa María, que es la primera vez que tenemos una figura como vos. Y los invito a que te sigan, no sé si querés sugerir. A ver, ¿dónde tengo el chat? A ver, déjame ver. Está arriba, al lado de tu foto, a la derecha. Vas a ver tu cámara ahí a la derecha, un chico. Al lado de la hora, justo al lado de la hora tenés como un botoncito de mensaje. A la izquierda de la hora. Arriba a la derecha. Sí, perdón, discúlpame. Bien, les dejo acá mi email. Es justamente Gabriel Mises, yahoo.com. Fácil, ¿ok? Si me escriben, lo peor que les puede pasar es que les diga recibido, te respondo mañana o pasado, pero yo siempre respondo. Un chiste budialinesco que me gusta hacer es que si no respondo es que me morí. Listo. Just like that. Así que si en una semana ven que no respondí, preocúpense. Bien. Y mi blog. Y además la ventaja de mi email es que por mi email les puedo enviar bibliografía. ¿Está? Y mi blog es gesanotti.blogspot.com. Ahí van a encontrar de todo como en botica, de todo. Me van a ver en estilo enojado, en estilo académico, hablando de la Luna, de Marte, de Mises, de lo que sea, ¿no? Pero obviamente tienen entonces para elegir, ¿no? Para divertirse. Así que bueno, creo que con esto queda establecido el contacto. Bueno. Mi misión en la vida en este momento es una misión docente. Yo lo que más esperanza me da es poder justamente colaborar con la formación de las nuevas generaciones. O sea, yo en este momento estoy como ubicado en mi circunstancia vital. Ya no estoy en la UCD en 1984. Pero las nuevas generaciones tienen otro camino por delante. Mi mayor función en la vida es ahora colaborar con esa formación. ¿Ok?
agradecido y sos una contribución muy valiosa, así que bueno, estaremos en contacto en algún futuro para Bien, exposiciones. perfecto. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias, Gabriel. Bien, Ronald Prosper. Marcelo también. Chao, chao. Hasta luego.